Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ando un poco enfermo de la gripe, pero les voy a, les voy a tratar de dar bien la clase. Ahí nada más si estornudo un poco, pues disculpen. Lo que vamos a ver hoy es cálculo, sí, cálculo integral y diferencial. Primero vamos a ver para qué sirve el cálculo, sí. Para dar esta clase me estoy apoyando de una página web que me pareció muy interesante de la UNAM. Y que por cierto se las anexé ahí al Classroom. Entonces vamos a ver. Introducción al cálculo. La integral y la derivada y el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primero, conocer los tres conceptos fundamentales del cálculo, que es el límite, derivada e integral. ¿Sí? Los tres conceptos fundamentales es límite, derivada e integral. Y el llamado teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver primero qué es el cálculo. Imaginemos que tenemos esta área, este rectángulo. Sabemos cómo se saca el área de un rectángulo, ¿verdad? Base por altura. Pero vamos a pensar, por ejemplo, si queremos encontrar la velocidad de un cuerpo, de un carro, vamos a decir, que se mueve con velocidad uniforme. Bueno, para eso solo tenemos que medir la distancia que recorre en cierto tiempo y dividirla entre el tiempo, ¿sí? La velocidad es distancia entre tiempo, ¿verdad? Son conceptos que ustedes ya deberían de tener bien, bien sólidos, pero si no es así, pues pongan mucha atención. Entonces, ya sabemos que para sacar el área, por ejemplo, de un rectángulo nada más es base por altura. O, por ejemplo, en esta gráfica que estoy señalando por aquí, para encontrar la velocidad, pues nada más divido distancia entre tiempo, ¿sí? Una fórmula directa. Pero, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa si yo quiero sacar esta área? ¿Sí? Si yo quiero sacar esta área, pues ya no basta con solo encontrar un lado por otro. Es un área irregular. ¿O qué pasa si yo quiero encontrar la velocidad a la que va este objeto? Bueno, acá arriba teníamos una velocidad uniforme, ¿verdad? Acá no. Acá tenemos una velocidad exponencial. Entonces ya no basta con aplicar una simple fórmula. Para resolver esto, necesitamos del cálculo. ¿Cómo necesitamos del cálculo? Pues, dame un momento, aquí está. Necesitamos hacer aproximaciones cada vez más parecidas a lo que se quiere calcular. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo haríamos aproximaciones a esto? ¿Cómo haríamos aproximaciones para calcular la velocidad de esto? Bueno, vamos por acá abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, les voy a dar un poquito de zoom. ¿Cómo hacer aproximaciones? Miren, por ejemplo, esta área que es la que queremos calcular.
toda esta área irregular. Si vamos a pensar que es así el área irregular, que es la que queremos calcular, bueno, yo tengo que hacer aproximaciones con figuras regulares. Por ejemplo, aquí tenemos una figura regular que es un pentágono, pero puedo seguir creciendo en lados. Miren, fíjense cómo se va a rellenar esta figura. ¿Sí? Le pongo un hexágono, un octágono, un onágono, decágono, ¿sí? Dodecágono. Ahí está, miren. Fíjense, así voy haciendo aproximaciones. Y entre más aproximaciones haga, mejor me queda el cálculo. Ahí hice 175 aproximaciones. O partí en 170 en una figura con 175 lados. ¿Sí? Fíjense. Y pues ya nada más encontraríamos perímetro por apotema entre dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las fórmulas del hexágono? De una figura con más de 5 lados. Perímetro por apotema entre dos. Sí, pero ya podemos usar una fórmula regular para calcular un área irregular, haciendo aproximaciones. También acá tenemos esta otra fórmula, esta otra gráfica, donde podemos hacer aproximaciones, ¿sí? Para calcular, por ejemplo, ciertas secciones de de mi gráfica. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues podemos sacar una velocidad promedio que hay entre este punto y este punto. Entonces, para eso nos sirve el cálculo, para encontrar valores mediante aproximaciones de figuras especialmente irregulares. Entonces, como definición tenemos que el cálculo, también llamado cálculo diferencial e integral, perdón, cálculo diferencial e integral o cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas que surge al considerar estos problemas. Para su desarrollo se necesita crear los conceptos de límite, integral y derivada, y ver la relación que hay entre estos tres conceptos mediante el teorema fundamental del cálculo. Todo esto fue desarrollado pues a través de los años mediante, mediante mejoras a conocimientos antiguos. Cada vez se fue mejorando el conocimiento desde los griegos Eudoxo y Arquímedes y culmina con los trabajos de Leibniz y Newton. De hecho, hubo una disputa ahí entre Leibniz y Newton porque cada uno se atribuía la invención del cálculo, ¿sí? Cada uno aportó teoremas fundamentales para el cálculo. Bueno, vamos a ver lo que es la integral. La integral de una función f de x, para que sepan, perdón, para que sepan que es una función f de x, ¿sí? Una función f de x es cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, todos sabemos lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? X, Y,
donde la variable y depende de x. Y puede crecer o puede hacerse más pequeña dependiendo del valor que tome x. Y cuando nada más hay una y para cada x, eso es una función f de x. Por ejemplo, digamos que yo voy a comprar una orden de tacos. Hoy es domingo, una orden de tacos de barbacoa. Voy a comprar una orden de tacos de barbacoa y cada orden está en 80 pesos, 90, vamos a decir 90 pesos. Cada orden está en 90 pesos. ¿Cuánto sería si compro 5 órdenes? 90 por 5. 90 por 5, 450 pesos. ¿Cuánto sería si compro 4 órdenes? Pues 9 por 4, 36, 360 pesos. ¿Cuánto sería si compro 2 órdenes? Pues 9 por 6, perdón, por 6 órdenes les dije, ¿verdad? 6 órdenes, 9 por 6, 540, ¿verdad? 90 por 6, 540. Entonces, esto es una función y igual a 90x, ¿sí? Que serían el costo o lo que vas a pagar, vamos a ponerle costo, el costo va a ser igual a 90 por el valor de los tacos o de las órdenes de tacos que consuma. Entonces, sería lo mismo que C igual a 90t. O puedo decir f de x es igual a 90x. F de x es igual a 90x. Es la misma fórmula, nada más que le doy una definición general diciendo que es una función de x. Siempre que ustedes ven una función de x es que depende del valor de x. Por eso se llama en función de x. Por ejemplo, esta gráfica que vemos aquí, esta gráfica que estamos viendo aquí, ¿sí? Depende del valor de x. Estos son los valores de x. ¿Sí? La gráfica puede hacerse más grande o más pequeña dependiendo de los valores que tome x. Y por ejemplo, ¿cómo calcular el área que tenemos aquí? Es una figura irregular, ¿verdad? Esta área que está aquí, esta área. Bueno, tenemos que hacerlo con ayuda de una integral. Y para usar la integral, pues vamos a hacer como que dividimos en muchos rectángulos. Si se fijan que aquí hay divisiones en rectángulos. Sí, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco rectángulos. ¿Puedo encontrar el área de un rectángulo? Sí, fácilmente. Base por altura por cinco rectángulos. Pero si quiero, y así ya estaría encontrando un área aproximada, ¿verdad? Partí toda la curva
todas estas curvas las partí en puros rectángulos y luego ya al final sumo el área de todos los rectángulos. Pero si quiero una mejor aproximación, pues hago los rectángulos más pequeños, ¿verdad? Entre más grandes, menos aproximación hay. Voy a hacer aproximaciones más pequeñas. Por ejemplo, lo partí en 190 rectángulos. ¿Y cuál es el área que me da? El área que me da es de 9.787 unidades. Aquí lo tengo, sí. Fíjense cómo va a cambiar. Ahora imagínense que no lo hago tan aproximado. Voy a hacer la aproximación más pequeña. Vamos a ver cuántas unidades me da. Vamos a hacer una aproximación. Fíjense cómo va bajando, ¿sí? Si fuera nada más un rectángulo me da 11.771. No es una aproximación adecuada. Y entre más rectángulo lo divido, más se va aproximando. Miren, se va aproximando, se va aproximando. Y entre más rectángulos divido mi gráfica, voy a llegar a una aproximación más exacta, ¿sí? Se fijan cómo ya quedó en 9.8. Ya solo está variando muy poquitas centésimas, ¿sí? Eso pasa con 10.000, este, 10.000 rectángulos, ¿sí? Pero obviamente nosotros no vamos a agarrarnos a contar uno por uno, ¿verdad? Utilizamos una integral para poder encontrar el resultado. Y fíjense, vamos a darle 500 rectángulos, perdón, 5.000. Ah, bueno, 500. Fíjense, de 500 a 10.000 no varió mucho, ¿se dan cuenta? Bueno, ahí quedó 9.000. De 500 a 9.000 no varió mucho, quedó en 9.8 redondeado, ¿sí? Hasta con algunos 80, 70, 60, hasta con 40 rectángulos en los que dividí en mi área bajo la curva, pues me da una aproximación más o menos decente, 9.64 unidades cuadradas. Bueno, eso es una integral. Ahora vamos a ver lo que es una derivada. Como quiera les compartí este enlace, ¿verdad? Porque sé que es mucha información, pero si a ustedes les interesa más a detalle esta materia, nosotros vamos a ver los conceptos básicos en estas 2 semanas y algunos ejercicios, pero ustedes pueden estudiar a fondo si es de su interés. Vamos a ver lo que es la derivada. La derivada de una función de x en un punto x. Recordemos, ¿quiénes son las x? Las de, es- las de esta recta, la recta horizontal. Y la recta vertical son las y, ¿sí? Cuando utilizamos funciones, pues las y se convierte en f de x. La función es la que depende del valor de x. O sea, la y es la variable dependiente de x. X es una variable independiente. X puede tomar cualquier valor y el valor que tome
este X, pues le va a dar un valor a Y. Pues vamos a ver qué es una derivada. La derivada de una función entre la derivada de X se puede representar así. F, comita, esa coma significa derivada. F derivada de X. Ya sea que la vean de la primera o la segunda manera, está bien. Así podemos representar una derivada. Y bueno, por ejemplo, aquí nosotros estamos derivando esta gráfica. Miren, esta es la gráfica. Esta es la curva. Me salió un poquito chueco. Pero yo estoy aplicando una derivada. Esta es la derivada que le estoy aplicando. Esta gráfica, así se vería la derivada. Esa gráfica recta. Es más, la voy a poner de otro color. ¿Sí? Ahí la estoy derivando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, digo que la función, aquí está, la función de x más h, esta es x más h, ¿sí? La función de x más h, pues es, si yo encontrara lo que vale la función de x más h, pues sería en este punto, ¿verdad? Menos la función de x, esta es la función de x, este punto, entre h, h pues es esta diferencia, ¿verdad? No sé si queda claro. Si yo aquí tengo x y acá tengo x más h, ¿cuánto cambió? Ah, pues cambió h, ¿sí? Es pura representación abstracta de variables. Pues tienen que aprender a abstraer las variables, es decir, a entender que h es un número, que x es otro número, pero nosotros estamos hablando de forma general de letras porque puede ser cualquier número. Entonces, fíjense, yo si yo le doy un valor a h y le doy un valor a x, pues ya sé que x va a valer 3,50 y x más h, ¿cuánto va a valer? Si h vale 1, 3,50 más 1, 4,50, ¿verdad? Y si esos valores los meto en mi fórmula, función de x más h menos función de x entre h, pues nos va a dar es, este resultado. Esa es la pendiente o la variación que hay aquí, en este punto. Esa es la variación que hay. Es decir, que se mueve o punto 21, 48, 34 y por cada x que avanza. Es decir, es qué tan inclinada está. En este caso la inclinación es positiva hacia arriba, ¿verdad? También hay inclinación negativa hacia abajo. Inclinación negativa, inclinación positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es una derivada? Una derivada es
cortar, ¿sí? Cortar con con una recta tangente lo que estoy analizando, ¿sí? Prácticamente esta línea, esta línea en amarillo que acabo de poner, es un corte. ¿Un corte a qué? Un corte a la gráfica. Entonces la derivada son cortes para encontrar la diferencia entre un punto y otro. Una derivada es una diferencia. Tienen que grabarse eso. Entre este punto y este punto. ¿Cuál es la diferencia entre ese punto y este punto? Es la derivada, ¿sí? Es una resta, no una simple resta, ¿verdad? Tenemos que utilizar fórmulas, pero prácticamente es una resta, una diferenciación, una derivación, mientras que la integral es una suma. ¿Una suma de qué? De todos estos rectángulos, ¿verdad? Una suma de todos estos rectangulitos. Entonces la integral es una suma y la derivada es una resta, una diferenciación, una derivación, una integración, como su nombre lo dice. Solo que lo estoy tratando de explicar en conceptos que ustedes tienen bien asimilados, como la suma y la resta. Pero pues en realidad es derivación e integración. Bueno, vamos a ver qué nos dice el teorema fundamental del cálculo. Si f mayúscula y f minúscula son dos funciones tales que f minúscula de x es igual a la derivada de f mayúscula entre la derivada de x en función de x, así prácticamente lo leemos, ¿verdad? Que en otras palabras ya sabemos que las f's nada más representan gráficas, ¿sí? Esta gráfica, por ejemplo, que vimos acá arriba, es una f, una función. ¿Sí? Esta es una función. Eso que puse en amarillo es f de x. O si yo quiero representarlo como f mayúscula de x, también puede ser f mayúscula de x. De x. Esta otra, esta otra también es una f de x. Ahí me salió un poco chueco. Aquí, de hecho, aquí lo dice, y es igual a f de x. Todos estos valores son los que toma y, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo representar una coordenada en un en un plano cartesiano? Esta es la coordenada y esta sería la coordenada x. Esta es la coordenada y esta es la coordenada x. ¿Bien? Bueno, disculpen. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Bueno, nos dice que si f mayúscula y f minúscula son dos funciones tales que f minúscula de x o función de x es igual a la derivada en x de la derivada de la función mayor o de la f mayúscula,
en función de x para toda x en un intervalo de a b, que es un intervalo a b. El intervalo pues son esto. Este es un intervalo. Eso que estoy moviendo mi intervalo. X sería el punto A y X más H sería el punto B. Ahí voy moviendo mi intervalo. Desde el punto inicial hasta el punto final. Y fíjense, ahí le estoy aplicando diferentes derivadas. Esa es una derivada, esta es otra derivada, otra derivada, otra derivada, otra derivada, otra derivada. Sí, le estoy aplicando diferentes derivadas. Entonces, la fórmula que nos queda es que el intervalo de A hasta B, o sea, la primera coordenada en X, vamos a llamarle X1 y X2, es igual a la función de X, a la función derivada de X, igual a lo que vale la función en B menos lo que vale la función en A. Sí, pero bueno, eso solo anoten esta fórmula, ¿verdad? Que es el teorema fundamental del cálculo. Posteriormente vamos a ver cómo aplicarla, ¿sí? Por el momento, tal vez no, este, tal vez no entiendan del todo esta fórmula, pero una vez que la empecemos a usar, pues ya va a quedar un poco más claro. Esta es otra fórmula equivalente a la de arriba, ¿sí? Y concluimos que la integración y la derivación son operaciones inversas. Bueno, ya lo habíamos platicado un poco, ¿verdad? La derivación es como una resta, ¿sí? Una resta del valor de dos puntos y la integración pues es una suma. Y gracias a esto, gracias al cálculo, pues conocemos la velocidad de un cuerpo en todo momento y su posición inicial. También podemos saber su posición en todo momento. O podemos calcular fácilmente el área bajo la gráfica de una función. Ahorita vamos a hacer algunos problemas, vamos a utilizar las fórmulas para que vaya quedando más claro. Pero bueno, hasta ahorita esta es la introducción de lo que es una integrada, una integral y una derivada. Denme un momento.
Bueno, pues vamos a ver algunos problemas. Algunos problemas que podemos realizar en cálculo. Primero vamos a ver, este, vamos a irnos directo a derivadas. Para eso igual les voy a compartir un formulario, este, de todas las derivadas. Denme un momento. Es que con esto de la gripe, de repente batallo para hablar. Bueno, tenemos diferentes casos para derivar una función. Podemos tener el caso cuando la función es igual a una constante, cuando la función es una constante por una variable x, y para eso tenemos que saber qué es una constante. Una constante es un número que conocemos. Por ejemplo, en esta función, el -38 es una constante y la variable pues sería x. También tenemos el caso cuando tenemos una función con una potencia n, o una función que tiene una constante y una potencia n, ¿sí? Bueno, vamos a ver cada uno de los casos. Todo esto no importa, es la explicación de cómo obtenemos la fórmula, pero pues nosotros nos vamos a ir directo a la fórmula, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, varias fórmulas que podemos utilizar, ¿sí? Dice, selecciona la fórmula que se va a utilizar en el ejemplo y después presiona el botón continuar. No sé en cuál ejemplo, supongo que en este. Bueno, en este ejemplo, suponiendo que es este ejemplo, ¿verdad? Así que tenemos una constante, porque es una letra, una constante por una variable x. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar para derivar debe ser la fórmula que contenga esta multiplicación. Una constante que es -38 por una variable x. Vamos a ver acá abajo. ¿Cuál fórmula sería? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Bueno, la primera nada más me pide derivar una constante. La derivada de una constante, o sea, la derivada de un número que conocemos, el 10, el 20, el 30, el 1000, siempre es cero. Y la derivada de una constante por una variable
Una variable sin exponente siempre es igual a la constante. Entonces debería ser esta fórmula, ¿sí? Aquí tenemos el mismo caso, una constante por una variable, ¿sí? Una constante por una variable. Podemos decir, o sea, por ejemplo, si tenemos esa fórmula, f de x es igual a 59x, podemos decir la derivada, ahí le puse una comita, sería igual a 59 nada más, ¿sí? Esa es mi derivada, así de sencillo. Bueno, para ese caso está muy sencillo, cuando no tiene exponente. Pero vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, pues es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de esa función? Menos 26,5. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros casos. A ver, ahora, ¿qué fórmula debemos utilizar para este caso? Bueno, ¿qué fórmula debemos utilizar? No es nada más una constante. Esta primera fórmula es para una constante. Y aquí yo no tengo nada más una constante. De hecho, no tengo constantes, ¿verdad? Nada más tengo x, que es mi variable, y un exponente. Un exponente que es 5 cuartos. La segunda fórmula dice una constante por una variable. No tengo constante. La tercera fórmula dice derivar x a la n, o sea, con un exponente. Y sin variable, ¿verdad? La x no tiene, perdón, la x no tiene constante. Entonces dice que nada más bajamos n y luego a n le restamos uno. Y la última, la cuarta fórmula dice que hay que derivar una constante por una variable con exponente. Bueno, esta fórmula no tiene constante, pero sí tiene exponente, entonces debería ser esta, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicimos? Aquí vamos a contestarlo. Lo que hicimos fue bajar el 5 cuartos. No sé por qué no se escribe. Déjame ver si se escribe. No, no sé por qué no se escribe. Bueno, lo voy a escribir así manualmente.
Lo que estamos haciendo es, bajamos el 5 cuartos, este 5 cuartos, lo bajamos aquí al mismo nivel que x, o sea, multiplicando por x, y al 5 cuartos le restamos uno. ¿Cuánto es 5 cuartos menos uno? 5 cuartos menos uno son 5 cuartos menos 4 cuartos, ¿sí o no? ¿Tienen duda? ¿Por qué es así? ¿Sí? Un entero son 4 cuartos, ¿verdad? Para yo poder hacer mi resta de fracciones, tengo que tener el mismo denominador. Esto igual, son conceptos que ya deberían de saber, pero si no se lo saben, pónganse a estudiar sobre fracciones. 5 cuartos menos 4 cuartos, pues 2 cuartos, un cuarto, ¿verdad? Y así quedaría, ¿sí? Sería la respuesta. 5 cuartos de x elevado a la un cuarto. De hecho, vamos a ver si puedo modificarlo. A ver. A lo mejor le tengo que poner el número y verificar. Elevado a 4. A ver, 5. No, creo que ahí está. Ahí está. 5 cuartos, verificar, ¿sí? Ahí está. Y bueno, vamos a ver otros dos ejemplos. Aquí mismo, ustedes pueden ponerle otro ejercicio, que de hecho esa va a ser la tarea. Ustedes van a ponerle aquí otro ejercicio y van a encontrar el resultado para cada uno de esos ejercicios, ¿sí? Utilizando cada una de estas cuatro fórmulas, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Recuerden, ustedes se van a meter a la página, yo les voy a mandar el enlace ahí en la tarea y van a resolver varios ejercicios. No todos tienen que resolver el mismo, ¿sí? Es como una ayuda interactiva, por si se equivocan, ustedes puedan corregirlo. No, no se las voy a poner tan difícil. Pero, por ejemplo, vamos a hacer este. Primero, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué fórmula de estas cuatro utilizo para este caso? Bueno, yo aquí tengo que una constante, una constante. ¿Qué más tengo? Una X. ¿Qué más tengo? Un exponente.
Pues tengo c x a la n. ¿Cuál de estas cuatro fórmulas me ayuda a encontrar esa derivada? Pues la primera no, porque la primera es nada más una constante. La segunda tampoco, porque la segunda nada más es una constante por una variable x. La tercera tampoco, porque nada más es una constante, perdón, una variable por un exponente. Pero la cuarta sí, la cuarta es una constante por una variable elevada a un exponente. ¿Y cómo dice que se resuelve la derivada de esto? ¿Cómo se resuelve esta derivada? Eso significa derivada, ¿verdad? Derivada de esta función. Se resuelve con c n, perdón, cn x n menos uno. O sea que hay que variar, hay que bajar la n, que es esta, menos 2 séptimos. Hay que bajar esta n, que es menos 2 séptimos, al mismo nivel que la x. Y luego esos menos 2 séptimos, restarle uno. Entonces ya sé que es esta fórmula. Sé que es la cuarta. Ahí está bien, ¿verdad? Esto es lo único que ustedes tienen que hacer de tarea. Ya elegí mi fórmula y aquí como es interactivo, pues te ayuda a resolverlo más sencillamente. Siguiendo esta fórmula, pues voy a anotar los valores que van en cada recuadro. Sería menos 2 entre 7. Sí, siguiendo esta fórmula nos dice, si no pierdan de vista esta fórmula, nos dice que vamos a bajar la C, o vamos a dejar ahí la C, que es 83. 83. Vamos a multiplicarla por n, que es el exponente, este es n, por menos 2 séptimos. Recuerden que los paréntesis indican multiplicación, y luego por x, n menos 1, que es menos 2 séptimos, menos 2 séptimos, menos 1. Sí, pero yo no voy a poner el 1. No puedo restar 2 séptimos menos 1. ¿Sí? Yo voy a poner 7 séptimos, porque 7 séptimos es lo mismo que 1, ¿verdad? 7 entre 7, 1. Y así ya nada más digo, 83 por menos 2. ¿Cuánto es 83 por menos 2? Menos 166, ¿no? 8 por 2, 16. 3 por 2, 6, 166. Entre 7 por x, y luego menos 2 séptimos, menos 7 séptimos, menos 2 menos 7, menos 9. Entre 7. Así quedaría. Se puede simplificar, pero yo creo que no nos lo va a pedir simplificado. Vamos a ver, vamos a intentar con ese resultado.
Aquí le ponemos menos 166. Y luego acá le ponemos entre 7 por x a la menos 9 entre 7. Yo no sé cómo lo vaya a leer el software, si lo vaya a leer simplificado o no, pero yo creo que no, yo creo que así no lo pide directo. Vamos a ver. Lo verificamos, menos 166, ok, entre 7 por x elevado a la menos 9 sobre 7. Ahí está. Muy bien, los valores son correctos. Esta es la derivada. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Si se equivocan, pues hay que corregirlo y le dan screenshot, ¿sí? Le dan screenshot ya a su respuesta correcta. Van a tener que hacer 5 ejercicios. Ustedes pues los eligen aquí nada más poniéndole otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Sí, van a tener que hacer 5 y le dan screenshot, le toman captura de la pantalla y lo suben a un PowerPoint. Sí, resuelven ahí 5 ejercicios y de esta manera resolviendo los 5 ejercicios, pues ya nada más le dan captura de pantalla, lo suben a un PowerPoint y eso es lo que me van a entregar ahí en Classroom. ¿Sí? Bueno, esto sería la clase por el día de hoy. Que pasen muy buen fin de semana. Ya se está acabando. Pero que les vaya muy bien y estamos platicando. Estoy pendiente de ustedes por WhatsApp.